Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Después de haber pasado ya casi todo este santo sábado, 23 de julio, alabando a nuestro Dios, aprendiendo de Él, compartiendo del amor que Él nos ha dado con nuestros hermanos y amigos. Estamos por iniciar una nueva semana en la cual vamos a estudiar la lección número 5, la cual nos enseñará acerca de el calor extremo. Ese es el título para esta nueva semana: calor extremo. O sea, pruebas en las cuales pasaremos para poder ser refinados y se pueda ver en este oro el carácter de Jesús, el rostro de Él a través de nuestra vida. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, alabado sea, Señor, su sagrado nombre. Gracias, Dios eterno, por este privilegio de poder ser amoldados por usted, para que toda esa escoria que está en mí pueda ser quitada, pueda ser pulido y refleje el carácter de nuestro Señor. Aquí estamos, Señor. Haga la obra que tenga que hacer para que podamos de esa manera ser sus instrumentos aquí en esta tierra donde el pecado abunda. Perdónenos, Señor, y no nos suelte. Siga trabajando en nuestros caracteres para que podamos en aquel día verle venir en gloria y ser parte de su reino. En el nombre de nuestro Señor Jesús lo suplicamos. Amén. Calor extremo. Todo aquel que anhela la vida eterna tiene que pasar por diferentes crisoles, los cuales nos prepararán para heredar el reino eterno de Cristo. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12 nos dice: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús
padecerán persecución, o sea, vendrá ese calor extremo, purificándonos. Y también esa palabra "y también" quiere decir que alguien antes ya pasó por ello. Y ese alguien que ya pasó es el Verbo, es el Hijo de Dios, el que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado. Ya Él, como dice ahí en Isaías 53. Si leemos todo el capítulo 53 de Isaías, veremos cómo ese siervo padeció. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y aquí viene la descripción. Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él ni esplendor. Lo veremos, mas sin atractivo alguno, para que lo apreciemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció, no abrió su boca. Por medio de violencia y de juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días. Jehová quiso quebrantarlo, como dice el verso de memoria. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperar. Calor extremo. Ejemplo tenemos en el Hijo de Dios. Él, el que no cometió pecado, Él recibió, cargó con nuestros pecados, y también ese calor extremo de la aflicción, del dolor, del sufrimiento fue en Él, y Él la soportó por amor a nosotros los seres humanos. También encontramos en el libro de Romanos 8:35, porque si usted anhela la vida eterna, si usted hoy ama al Señor Jesús,
Y ya miramos en 2 de Timoteo que nos dice que todo aquel que quiera vivir amando a Cristo, obedeciendo a Cristo, va a padecer persecución. Nos dice en Romanos, capítulo 8, verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Nada de eso. Aquel que ama a Cristo va a poder salir victorioso de esas pruebas extremas, de esos momentos difíciles, diría dificilísimos para la mente humana, porque no estamos solos. Allí está el Señor Jesús en ese momento difícil. San Juan 13:15 nos dice, porque ejemplo os he dado, para como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Él nos ha dado el ejemplo. Él, el que nunca pecó. Él, el que nos ama. Nos amó, nos ama y nos seguirá amando. Por amor a ti y a mí, Él pasó por ese calor extremo. Y como dice también en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la prueba, la salida para que podáis soportar. Él permite la prueba, ese calor extremo, pero Él está allí, en ese momento de dolor, de aflicción, de angustia. Allí está Él para fortalecernos. Ejemplos tenemos. Abraham, él pasó angustias cuando Dios le dijo, sacrifica a tu único, a tu hijo Isaac. Cuando los jóvenes fueron probados allá en la llanura de Dura, que el rey les exigió, les ordenó que adoraran su estatua, y ellos le dijeron, rey, no haremos tal cosa. Nosotros adoramos al Dios verdadero y no adoraremos tu estatua. Fueron arrojados a un horno 7 veces calentado, o sea, ese calor extremo. Pero en ese momento, allí estaba el Señor Jesús y lo testificó el mismo rey. ¿Cuántos echaron? Fueron 3, ¿verdad? Pero yo veo 4 dentro de ese horno. Allí estaba Jesús. En algunos casos saldremos ilesos, porque todavía no ha terminado el Señor de hacer la obra a través de nosotros, o a través de mí, a través de usted. Pero puede llegar el momento en que la obra ya terminó y Dios permitirá no que salga ileso, sino que
pueda ser hasta un mártir. Pero como nosotros, nuestra ciudadanía no está aquí en esta tierra, sino que nuestra ciudadanía está allá en el cielo. Nosotros dependemos de Dios y que se haga su voluntad. También tenemos otro ejemplo, José, este jovencito que había vivido bajo el calor de su padre, teniendo todo, el odio de sus hermanos. Lo vendieron, fue un esclavo en Egipto, pero allá fue Dios con él, porque José se mantuvo como viendo al invisible y no cedió a las tentaciones a las cuales fue expuesto. ¿Cómo haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. Así es de que todos esos ejemplos están y han quedado escritas para que a través de ellas aprendamos cuando vengan esos momentos de calor extremo en nuestra vida. Aquí vemos el ejemplo de alguien que escribió de apellido Lewis. Dice, mientras su esposa estaba en el lecho de muerte, el famoso escritor cristiano Lewis escribió: no es que corra mucho peligro de dejar de creer en Dios. El verdadero peligro es llegar a creer cosas sumamente terribles acerca de Él. ¿Cuántos de nosotros, cuando viene esa prueba fuerte, empezamos a cuestionar a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué a mí, oh Dios? ¿Por qué? Si mi padre hacía tu voluntad, ¿por qué él tuvo que morir de esa manera? Él estaba haciendo tu obra. ¿Por qué? Corremos el peligro de cuestionar a Dios y le estamos diciendo con ello: tú eres un Dios injusto. Tú te equivocaste y te llevaste a aquel que te sirve. Nosotros no debemos cuestionar a Dios. Él es perfecto en todo, Él no se equivoca. Los equivocados somos nosotros. Dice, el verdadero peligro es llegar a creer cosas sumamente terribles acerca de Él. La conclusión que temo no es, pues, al fin y al cabo, Dios no existe, sino, pues, así es Dios en realidad. O sea, el verdadero peligro es que dibuje en mí a un Dios severo, a un Dios injusto. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dibujó así a Dios delante de los ángeles y delante de Adán y Eva? Nos ponemos muchas veces en esa misma situación y cuidado
Cuidado, hermano, hermana. Hagamos como dijo Job. Dios dio, Dios quitó. Sea su nombre glorificado. Cuando las cosas se vuelven muy dolorosas, algunos rechazamos a Dios de cuajo, o sea, de un solo. Cerramos nuestro corazón y lo sacamos a Él y empezamos a negar su amor y nos volvemos rebeldes como Satanás. Otros, al igual que Lewis, nos vemos tentados a cambiar nuestra visión de Dios e imaginar todo tipo de cosas malas acerca de Él, de su carácter, de lo que Él es y cómo nos mira. La pregunta es, ¿cuán candente se puede poner esto? ¿Cuánto calor se arriesgaría Dios a permitir que experimente su pueblo a fin de lograr su propósito final, de moldearnos a la imagen de su Hijo? ¿Cuánta prueba va a permitir Dios en mi vida para poder pulir este mal carácter que tengo y pueda reflejarse en mí y revelarse el carácter de su Hijo Jesucristo? Dios, en su sabiduría, permite las pruebas que van a pulirme a mí. Van a haber pruebas que a usted le vendrán para ser pulido, que puede ser no la misma que yo tuve, pero van a haber otras que van a ser similares, tanto en usted como en mí. Así que durante esta semana, la lección de esta semana se centra en varios ejemplos bíblicos que nos ayudan a comprender mejor el porqué del sufrimiento y el cómo de vencer el mal y el sufrimiento. El ejemplo de la disposición de Abraham a sacrificar a su propio hijo en obediencia a Dios nos indica una confianza incondicional en Dios, aun cuando los mandatos de Dios no tengan sentido aparente. La dolorosa relación de Oseas con su esposa infiel revela el sufrimiento de Dios causado por nuestra infidelidad, su presencia continua en nuestra vida y su obra para restaurar las relaciones con un pueblo descarriado. La decidida lealtad de Job a Dios, aun cuando su propia esposa lo instaba a maldecir a Dios, nos enseña que evitar el sufrimiento y la muerte no es el objetivo final de la vida. Junto con Job, Pablo nos enseña que el amor y la fidelidad a Dios, a su reino y a su misión en el mundo es la experiencia más satisfactoria de la vida cristiana. Por supuesto, hay cosas que no entendemos, pero el cristiano experimenta el sufrimiento y la muerte armado con la perspectiva del apóstol Pablo sobre la lucha. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada?
¿Quién? Nada ni nadie nos separará del amor de Cristo. Cuando vengan esos momentos de grande calor, como dice la lección, ese calor extremo, insoportable, que nos ahoga, que nos sentimos morir, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hermanos, hermanas, estas lecciones nos están preparando para que lo que está por venir no nos asuste, no nos volvamos atrás, no reneguemos de Dios, sino que en vez de eso, en los momentos de la prueba, nos gocemos, porque de esa manera estamos participando de lo que nuestro Señor Jesucristo participó, padeció por amor a nosotros. Mire lo que nos dice el espíritu de profecía para la introducción de esta semana. Dios permitió que su Hijo amado, lleno de gracia y de verdad, viniese de un mundo de indescriptible gloria a esta tierra corrompida y manchada por el pecado, oscurecida por la sombra de muerte y maldición. Permitió que dejase el seno de su amor, la adoración de los ángeles, para sufrir vergüenza, insultos, humillación, odio y muerte. Pero este gran sacrificio no fue hecho para crear amor en el corazón del Padre hacia el hombre, ni para moverle a salvarnos. No, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Si el Padre nos ama, no es a causa de la gran propiciación, sino que Él proveyó la provisión porque nos ama. Cristo fue el medio por el cual el Padre pudo derramar su amor infinito sobre un mundo caído. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo. Dios sufrió con su Hijo. En la agonía del Getsemaní, en la muerte del Calvario, el corazón del amor infinito pagó el precio de nuestra redención. Eso está en El Camino a Cristo, página 13. En la visión que recibió Isaías en el atrio del templo, se le presentó claramente el carácter del Dios de Israel. Se le había aparecido en gran majestad, el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Sin embargo, se le hizo comprender la naturaleza compasiva de su Señor. El que mora en la altura y la santidad, mora también con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Al contemplar a su Dios, el profeta, como Saulo de Tarso frente a Damasco, recibió no solo una visión de su propia indignidad, sino que penetró en su corazón humillado la seguridad de un perdón completo y gratuito, y se levantó transformado. Había visto a su Señor, había obtenido una vislumbre de la hermosura del carácter divino. Eso está en Profetas y Reyes, página 233. Los hombres están perdiendo el conocimiento del carácter de Dios, el cual ha sido mal entendido y mal interpretado. Su carácter ha de ser dado a conocer. Sobre las tinieblas del mundo ha de resplandecer la luz de su gloria, de su bondad, su misericordia y su verdad. Aquellos que esperan la venida del esposo han de decir al pueblo: ¿veis aquí
al Dios vuestro. Los últimos rayos de luz misericordiosa, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo, es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria. En su vida y carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. La luz del sol de justicia ha de brillar en buenas obras, en palabras de verdad y hechos de santidad. Eso está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 342. Así que, mis queridos hermanos, la lección de esta semana nos enseñará, destaca dos temas principales. Primeramente, nos ocuparemos de un estudio profundo de ejemplos relevantes de sufrimiento que nos ayudarán a entender por qué Dios permite el sufrimiento en nuestras experiencias. Y nuestro segundo tema en esta semana se relacionará con algunas ilustraciones vividas de la historia de Abraham e Isaac en el monte Moria y de qué manera padre e hijo sobrevivieron a sus crisoles, aprendiendo y creciendo mediante estas experiencias. Esta semana el Señor nos enseñará para prepararnos para cuando a ti y a mí nos lleguen esos momentos de calor extremo y no volvamos atrás, sino que perseveremos y estemos esperando a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos y hermanas. Que pasen una feliz semana. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.